Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que se conectan en este su canal para servirles el pastor Carlos Andrés Moore y también Iglesia Vida. Estamos contentos de todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros porque hay personas que están viniendo a conocer a Jesús como su único Salvador, que están pasando de muerte a vida, y esa es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos, y el propósito de nosotros es poder tener una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Y bueno, hoy quiero entrar al tema que he preparado para ustedes. Es un tema que me han pedido desde hace mucho tiempo. Es un tema muy importante dentro de la serie que tenemos en el playlist de nuestros canales, que es el playlist del calvinismo. Puedes ir y puedes encontrar diferentes temas sobre testigos de Jehová, mormones, sobre algunos temas matrimoniales o sobre el tema del calvinismo, también de raíces hebreas o judaizantes. Y siempre busco responder preguntas que ustedes me hacen. Y este es un tema que algunos de ustedes me han preguntado y es el pasaje que se encuentra en Romanos 8, 29 al 30. Vamos a desglosarlo, vamos a entrar al tema de hoy y te animo de que si conoces a alguien que le gusta mucho los temas de teología, de doctrina, o alguna persona que abraza la teología reformada o la teología calvinista, que seas tan amable de enviarle este video para que sea de bendición, de ayuda, aunque estoy seguro que no se van a hacer tardar todos los comentarios y el diálogo y quizá el debate de algunas personas que tienen objeciones. Pero bueno, el propósito es analizarlo con respeto, con amor, a fin de llegar a la verdad y que podamos estar en una doctrina centrada en la escritura. Al final de cuentas no se trata de si eres arminiano o si eres calvinista, sino que seamos cristianos bíblicos, que nos apeguemos a la escritura. Y esa es una obra difícil porque sabemos que la escritura siempre que es leída es interpretada y es muy importante que sepamos interpretarla bien, pero es mi convicción que cuando pesamos los argumentos que sostienen la convicción calvinista a la luz de sus contextos y a la luz del propósito de sus libros, cuando vemos el Evangelio de Juan, la carta a los Efesios, el libro de los Hechos o la carta a los Romanos, es mi convicción de que no pasan la prueba de abrazar una teología calvinista. Y es por eso que los padres apostólicos, los primeros cristianos, no tenían una convicción de la salvación sobre este tema, como haber sido elegidos en el sentido de que Dios eligió individualmente cada persona. Quiero aclarar que nosotros creemos que la Biblia nos llama elegidos de Dios, nos llama escogidos, en el sentido de que somos su pueblo especial, su pueblo con el cual Dios tiene un propósito. Pero vamos a ver el tema de Romanos 8, 29 al 30, y así dice la palabra del Señor. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Está hablando Pablo en el capítulo acerca de las aflicciones del tiempo presente que no se comparan a la gloria que nosotros ha de manifestarse y de que en este mundo enfrentamos debilidades, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar y que la creación misma está esperando que se manifiesten quiénes son las personas que van a ser salvas. Y Pablo comienza a hablar un tema hermosísimo que nos habla que en Cristo al estar en el Señor Jesús somos amados por Él porque hemos sido salvos y nos habla que nada nos puede separar del amor de Dios y nos reafirma como creyentes de que Dios está en control de nosotros, de su pueblo, y que cuando pasan situaciones difíciles, el Señor es experto en voltear las cosas difíciles de nuestra vida para nuestro bien o para producir carácter en nosotros. Y ahí viene el pasaje que queremos aclarar hoy, que es Romanos 8:29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Esta es una palabra clave. La palabra prorizo en griego es una palabra que por esta palabra se conoce la teología reformada o la doctrina calvinista. Para los que sintonizan por primera vez y no saben de qué estoy hablando, Juan Calvino fue un reformador, un teólogo francés que en el siglo XVI él abrazó la teología de San Agustín y comenzó a explicar de que nosotros, los que somos salvos, es porque hemos sido elegidos por Dios para salvación. Y lo implícito y explícito por el mismo Juan Calvino es que Dios no escogió a los demás, y esto se conoce como doble predestinación, de decir de que Dios predestinó al resto de la humanidad para perderse en el infierno, para estar separados de Dios.
Nosotros creemos que esta doctrina atenta contra el carácter justo y de amor que Dios revela en la Escritura, y nuestro propósito al no ser calvinistas o al no abrazar este aspecto de la teología conocida como reformada, aunque la teología reformada no necesariamente es calvinista, hubo personas de la Reforma que tenían una teología arminiana también. Jacobo Arminio era un calvinista, un teólogo, un hombre de Dios que no abrazó esta posición y por eso se conoce como calvinismo, arminianismo. El calvinismo cree que Dios eligió quién va a ser salvo, condenando al resto de la humanidad al infierno, y el arminianismo generalmente cree que la Biblia explica que Dios amó al mundo y que Dios quiere que todos seamos salvos. Y aquí esta palabra predestinó significa que Dios destinó, o sea que Dios tenía un destino. Pre significa antes de, un destino de antemano para la humanidad, en este caso para la gente que va a ser salva, y ahí está la palabra predestinó. Los predestinó, dice que a los que antes conoció. Qué palabra tan rara, ¿no? Porque a los que antes conoció, ¿de qué está hablando? Ahorita lo vamos a explicar. Dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que nuestro Señor Jesucristo sea el primogénito o el que ocupa el primer lugar entre muchos hermanos, porque Dios en su humanidad vino a esta tierra en forma de hombre y nos dejó ejemplo, y Él es que nuestro Salvador, y el propósito de la vida cristiana es que nosotros reflejemos a Jesús, que seamos como Cristo en su carácter, y finalmente glorificados en su resurrección, porque Él compró nuestra vida con su sangre y resucitó entre los muertos para asegurar nuestra resurrección. Y dice el verso 30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó o declaró justos. A los que declaró justos siendo pecadores, porque Cristo ya pagó nuestra deuda con Dios, a estos también glorificó. Y la glorificación en la Biblia se refiere al tiempo que ya estemos con Cristo, que ya estemos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no está sujeto a la corrupción, una mente, un alma que no está sujeta al pecado. Entonces seremos glorificados. Esto no ha sucedido con ninguno hasta que estemos con el Señor y tengamos un cuerpo glorificado. Dice que, entonces vamos a ver qué dice este pasaje. Es un pasaje complejo. Pablo es conocido en algunos pasajes porque están muy llenos con mucho contenido doctrinal o teológico. Dice el apóstol mismo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16 al 17, que algunos que no conocen bien las escrituras tuercen, los indoctos, los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición, y dice que es porque en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, y esto lo escribe Pedro, en el primer siglo. Así que nosotros tenemos excusa porque estamos separados 2000 años, pero vamos a analizarlo. ¿Pero qué dice? En pocas palabras, este pasaje dice que Dios conoció de antemano personas que destinó para que fueran conformadas a la imagen de Jesús, que los llamó, los justificó y los glorificó. Los llamó, los invitó a venir, los declaró justos, los perdonó y los glorificó. Al final de cuentas les va a dar aquellos que están en Jesús y que han sido salvos, tendremos una vida glorificada. O sea, compartiremos viendo la gloria de Dios, estaremos en su presencia, en un lugar donde no va a haber más llanto, tristeza ni dolor, donde vamos a tener un cuerpo que no está sujeto al pecado y a la decadencia y a decaerse y corromperse. Ok, vamos a ver que para el calvinismo este pasaje comienza diciendo en el verso 29, porque a los que antes conoció. Es una clara referencia para ellos a los que antes escogió. O sea, ellos piensan, la gente que abraza la posición calvinista, quizá tú que me estás viendo, o muchos de los predicadores conocidos del calvinismo, piensan que cuando dice a los que antes conoció, significa a los que antes eligió o escogió. Claro que el pasaje, por supuesto, el pasaje no dice esto. El pasaje se presta a esta interpretación. Pero vamos a ver que esta interpretación no puede ser la interpretación correcta con los lentes que lo ve la posición calvinista. Fíjate lo que dice. Aquí vemos a que Dios los conoció, los destinó para que fueran conformados a la imagen de Jesús desde antes, los llamó, los justificó y los glorificó. Y vamos a ver cada uno de estos puntos a la luz de la carta de los Romanos brevemente, no tan breve porque es un estudio que va a tomar varios minutos, no te desconectes, es importante que lo sigas. Los problemas de la interpretación calvinista son los siguientes. En primer lugar, el primer problema con la interpretación calvinista, con entender Romanos 8, 29 al 30 como una cadena de eslabones
de oro que describen el proceso de salvación, que Dios nos conoció antes, nos eligió en la eternidad. Dijo, Juan sí se va a salvar, María no la pienso salvar al infierno. Lucrecia sí y Pedro sí, pero Martín y Carlos no, que se vayan al infierno. La Biblia, cuando leemos las escrituras, nadie llega a esta conclusión con una lectura de las escrituras. La gente que abraza estas posiciones de verdad y que a veces se apasionan por el debate y dicen, no, que es que un muerto no puede, no, si estamos muertos en nuestros pecados, nadie puede ser salvo a menos que Dios lo haya elegido y le regenere el corazón primero, y se apasionan y debaten y toman casi como si fuera herejía creer diferente cuando es algo que la misma escritura enseña. La posición contraria, estoy convencido, o por lo menos te da la posibilidad de creerlo, y lo toman casi como si fuera una herejía no ser calvinista, o como si el evangelio mismo fuera el calvinismo. Eso es porque has pasado horas escuchando a predicadores calvinistas y por eso ya ves todo, te pones los lentes rosas y ves todo de color rosa y crees que no existe otro color porque esos son los lentes que te has puesto. Pero el primer problema con la interpretación calvinista es que, en primer lugar, el pasaje no dice a los que antes escogió, sino a los que antes conoció. Y esta palabra conocer es la palabra proegno, a los que antes conoció. Proegno viene de proginosco en griego, y pro significa antes de, y ginosco habla de conocimiento, o sea, conocer antes de, saber o conocer de antes. ¿Y en qué sentido los conoció a estas personas que Dios destinó que fueran conformadas a la imagen de Jesús? ¿En qué sentido? ¿Y desde antes cuándo? Son preguntas que el apóstol Pablo no nos contesta. Entonces existe la posibilidad de en qué sentido los conoció, porque Dios los escogió, porque en la eternidad pasada, antes de que tú y yo naciéramos, porque algunos van a citar Romanos 9 y dice que no habían hecho aún nada malo ni bueno, y ya dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció en Romanos 9. Por supuesto que Romanos 9 no está hablando de cómo los hombres son salvos y no está hablando de una elección para salvación, está hablando de una elección para continuar el linaje del pueblo de Dios. Y la pregunta de Romanos 9 es la pregunta de por qué, si Israel era el pueblo escogido de Dios, los elegidos, los predestinados a recibir al Mesías y a ser salvos, por qué es que no todos han creído. Y el argumento del apóstol Pablo es de que no todos los que son judíos, por ser de descendencia étnica de Israel, van a ser salvos, porque no todos los que están en Israel han creído en Jesús y han decidido tener su propia justicia. Por eso no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, porque Dios estableció que la salvación fuera por la fe, y dice en Romanos 3 que ellos corrían tratando de alcanzar su justicia al guardar la ley o la Torá, y no era a través de la Torá, de decir yo guardo la ley y tener el orgullo de que Dios me va a aceptar porque guardo cada mandamiento, pero no he creído en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y para empezar, ni siquiera nadie puede guardar toda la ley, estoy separado de Dios, necesito la salvación de Jesús. Ese es el argumento. Pero el calvinista va a decir, porque Dios los escogió, por eso los conoció antes. Y yo digo un absolutamente no, eso no es lo que está diciendo el pasaje, como lo vamos a probar. Porque, y lo que yo creo que esta es la interpretación correcta. ¿En qué sentido los conoció Dios antes? Porque Dios sabe de antemano quiénes responderán a su salvación. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y Él nos conocía desde antes de nacer, Él conoce a la humanidad, Dios conoce quiénes serán su pueblo. Bueno, en 1 Pedro 1:20 dice que Jesús utiliza esta misma palabra proginosco, o sea, los que antes conoció. Estamos viendo esta sección que dice que a los que antes conoció. En 1 Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, Jesús. Dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. O sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que la creación que Él había creado, Dios les había dado la capacidad de elección y que ellos iban a decidir desobedecer, y Dios sabía que íbamos a necesitar ser rescatados de nuestros pecados y que Él vendría en Jesús a salvarnos. Y esta palabra que dice que estaba preparado desde antes es la palabra proginosco. Por eso en la nueva Biblia de las Américas tiene una notita ahí donde dice, en esta sección, y tiene un asterisco y dice literalmente era conocido de antemano. O sea, era conocido por Dios de antemano, que Jesús
vendría a salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Esta es esta palabra proginosco. Ahora, Pablo se presenta ante Herodes Agripa, uno de los hijos de Herodes el Grande, se presenta ante este gobernador cuando es apresado injustamente por su fe en Jesús, y Agripa viene por curiosidad a escucharlo. Y dice, y se está defendiendo Pablo de que está siendo acusado injustamente. Y habla de los judíos, de los religiosos judíos, y dice, puesto que ellos, hablando de los judíos, han sabido de mí, otra vez proginosco, o sea, me conocieron a mí desde antes, sabían que yo era una persona muy avanzada en el judaísmo. Dice, han sabido de mí desde hace mucho tiempo, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Ahí eso utiliza esa palabra proginosco. Ellos conocían desde antes que Pablo era una persona muy avanzada en el judaísmo, en la religión judía, en cuanto a una persona que estudió con Gamaliel, etc. En Romanos 11:2 sigue el argumento el apóstol Pablo que empezó en Romanos 9, que qué pasó con Israel, por qué Israel no ha creído, por qué no han venido a la salvación. En Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, por supuesto que este texto no necesariamente está haciendo una alusión a que Dios en la eternidad conoció quién iba a ser parte de su pueblo Israel, aunque claro que Dios ya lo sabía, pero esta puede ser una alusión que Dios desde antes pues llamó a Abraham y a su descendencia para que a través de esta nación, las naciones de la tierra conocieran la salvación a través de Jesús, a través del Mesías, que sería nacido del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la tribu de Judá. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Aquí está la palabra proginosco. Dios conocía desde antes. Eso es todo lo que el pasaje dice. Ok. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender. Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan. Y esto no significa que somos robots programados, pues al cabo Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿para qué oro si Dios ya va a saber lo que sucede? No, la Biblia nos muestra que la oración la oración mueve el corazón de Dios, que a través de la oración Dios responde. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces cuando oramos, Dios hace que las cosas sucedan y de alguna manera Dios se place en que oremos, pero la realidad es que Dios sabe todas las cosas y sabe todas las posibles decisiones que vamos a tomar, y eso no nos quita en manera alguna la responsabilidad de vivir vidas agradables a Dios, buscando la sabiduría, buscando la obediencia, buscando perseverar en nuestro caminar con Dios. El hecho que Dios lo sepa todo no significa que Dios causa todo, aunque Dios es soberano y si Él quiere puede causarlo, pero no es así como a Él le plació según su revelación en la palabra de Dios. En 1 Pedro 1:2 nos habla esto, de que Dios sabía quién sería salvo, aunque obviamente esto incomoda, es como una piedra en el zapato del calvinismo y dice, no es que Dios ya sabía, sino es que Dios lo causó. Bueno, aquí solamente dice que Dios ya lo sabía previamente. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. Somos su pueblo elegido según el previo conocimiento de Dios, dice la Nueva Biblia de las Américas, o la Reina Valera dice según la presciencia, o sea, Dios sabía desde antes. En santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios quería que nosotros le obedeciéramos, fuéramos salvos, le confiáramos en Él. Pero aquí dice que somos un pueblo elegido según la presciencia de Dios. Y la palabra elegido es una palabra que hace mucho en el Nuevo Testamento una alusión al pueblo de Israel, que era el pueblo especial de Dios, el pueblo que Dios conocía, el pueblo con el que Dios tenía una relación especial. Sin embargo, no todo Israel creyó, no todos los que estaban en Israel iban a ser salvos, pero el pueblo de Israel, Dios tenía el propósito que fuera un pueblo santo, un pueblo apartado del pecado, apartado del mal, en relación con Dios. Y en ese sentido, los que estamos en Cristo somos el pueblo elegido de Dios, el pueblo especial de Dios, su posesión única y particular por el cual Dios quiere dar a conocer su gloria a las naciones, su luz, a través de lo que Él hace en nosotros. Y a eso nos llama el Señor, a compartir con otros sus virtudes. Bueno, Isaías 46:10 dice Dios, yo soy el que anuncio lo porvenir. Dios sabe el porvenir y Dios muchas veces causa el porvenir en cuanto a destino de naciones cuando le place, pero Dios no siempre está controlando todo. Dios no es un titiritero que está jalando los hilos y yo quiero que esto suceda y esto otro. O sea, Dios tiene planes y se van a cumplir.
Pero Dios deja muchas cosas porque nos ha dado libre albedrío y hay consecuencias. Muchas veces Dios dice, si me obedeces, los profetas, si nosotros obedecemos a Dios va a haber estas bendiciones, si desobedecemos va a haber consecuencias. Y siempre con Israel era eso, los profetas llamaban al pueblo a vivir al estándar de Dios y la profecía era predecir muchas veces, era principalmente llamar al pueblo de Dios a vivir en obediencia a Dios. Pero cuando el pueblo desobedecía, muchas veces la profecía también había una predicción sobre las consecuencias de la desobediencia. Entonces Dios no solamente anuncia lo por venir, muchas veces lo causa. Pero en cuanto a la salvación de las personas, la Biblia es clarísima que la salvación es por medio de la fe, no por medio de una elección y mucho menos antes de la fundación del mundo. Aunque desde antes de la fundación del mundo Dios sabe quién va a ser salvo. Espero que me puedan entender y que están siguiendo el tren de enseñanza que les estoy explicando. Bueno, Dios anuncia lo por venir. Dios conoce las cosas desde antes. Y hay un pasaje muy bonito donde Jesús donde Jesús dice la Biblia que vio venir a Natanael y le dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es maravilloso porque Natanael era un hombre temeroso de Dios, que llegó a ser un seguidor de Jesucristo, era un hombre temeroso del Señor, y Jesús, siendo Dios en la carne de alguna manera, quizá en su humanidad por revelación del Espíritu o porque Jesús conoce las cosas, dice que él ya sabía quién era él, ya conocía su carácter. Y Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Probablemente Natanael era una persona íntegra y decía, está escribiendo mi carácter. Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, Jesús no estaba ahí presente, pero Jesús sabía desde antes, y me encanta porque yo veo esta alusión de que si este pasaje de Romanos está hablando de a los que antes conoció, es que Dios desde antes sabía que tú ibas a existir. Dios conoce tu corazón, Dios conoce que Él te ha salvado por gracia, no porque te lo mereces. Dios nos ha perdonado grandes pecados a muchos de nosotros, egoísmos, maldades. Dios ha sido misericordioso y bueno con nosotros. Pero también una vez que caminamos con Dios, Dios conoce nuestras lágrimas, nuestras oraciones, lo que hemos clamado a Él. Y qué maravilloso saber que Dios desde antes sabía que le íbamos a conocer. Y Jesús también sabía esto con Natanael. Le dijo, desde antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, aunque yo no estaba ahí y yo sabía que estabas ahí, dice, te vi. Y ahí vemos que Natanael se quebranta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, le dice. Bueno, y le dice Jesús que mayores cosas que esa verá. En el Salmo 139, 16, David está reflexionando de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios. Está reflexionando que Dios conoce todo de nosotros. Tú conoces mi andar y mi reposo. Dios conoce todo de nosotros. Y dice en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, tú me viste cuando yo era un embrión, cuando yo apenas estaba forjándose la vida dentro del vientre de mi madre. Tú me viste, le dice David a Dios. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto del libro, yo no creo que Dios literalmente tiene un libro, porque Dios no escribe ni necesita lápices, pero la manera de comunicarse de Dios es la manera que nosotros podemos entender. Y por ejemplo, en el libro de Esther, cuando la Biblia habla del libro de la vida, o dice, no me borres del libro de la vida, Moisés estaba dispuesto a eso para que Dios perdonara a su pueblo. Y en el libro de Apocalipsis habla de que el que permanece fiel no será borrado del libro de la vida. Pero el libro de la vida es una alusión, por ejemplo, en Esther capítulo 6, el rey Asuero, el rey Jerjes, disculpen, está pidiendo en una noche que no puede dormir un libro y ve que ahí está el récord de personas que han ayudado al reino y está la historia de Mardoqueo que lo salvó de un complot para quitarlo a él del poder o para matarlo. Entonces dice, ¿qué se le dio a este hombre Mardoqueo? Eso estaba escrito en el libro. Entonces cuando dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, es que en la memoria de Dios, en el conocimiento de Dios, él ya sabía, estaba escrito muchas de las cosas, él conocía
todo lo que después sería formado. Algunas cosas porque Él mismo las causa, porque es Dios, y otras sencillamente porque Él conoce las decisiones que el ser humano que el ser humano va a realizar o va a hacer, cada ser humano. No es porque Dios sea un titiritero y dice, a ver, que le compre la pizza, no, pues que se vaya al súper ahorita, que lo atropellen en este momento, que le caiga un rayo, que lo asalten. Juan Calvino diría que Dios programa todas esas cosas. No es así. Bueno, el punto es de que Dios sabe todas las cosas que van a suceder. Me encanta Mateo 7:23, dice, entonces Jesús habla de aquellos falsos profetas o falsos siervos de él. Dice, entonces les declararé, nunca los conocí. Qué interesante, porque nuestro pasaje de Romanos 8:29 dice a los que antes conoció. Y aquí Jesús dirá, nunca los conocí, ustedes no eran mi pueblo, yo no... ¿Los conocía Jesús? Claro que los conocía, pues Él es Dios y conoce todas las cosas. Pero cuando dice nunca los conocí, es nunca tuve una relación íntima con ustedes. Ustedes nunca tuvieron una relación íntima conmigo. No eran mi pueblo, no eran mi pueblo conocido por mí. Conocido de que Dios sabía quiénes eran y conocía sus pensamientos, sí, pero no en el sentido de relación. Dice, nunca los conocí, apártense de mí. Vamos a ver el contexto. En el verso 21 de Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Bueno, según el calvinismo, aquellos que fueron conocidos y elegidos por Dios en la eternidad. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre hay un factor, aunque la salvación es por gracia, por medio de la fe, en una obra que no depende de nosotros, sino depende de Jesús, que dio su vida por nosotros, que el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, pero hay quienes lo resisten, como dice Hechos 7:51, Esteban le dice, hombres duros de cerviz, hay orgullosos, no tienen humildad, dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, o sea, resisten la obra que el Espíritu quiere hacer. Aunque la salvación es de Dios y el obra, Dios espera de nosotros una respuesta de fe y de obediencia. Y por eso dice aquí que ¿quién entrará en el reino de los cielos? No dice sino los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La versión calvinista diría, sino el que ha sido elegido por el Padre. Pero no dice eso Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que viene al Señor ante su obra y hace su voluntad. Y el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y dice, y entonces les declararé, aunque ustedes supuestamente eran mis servidores, como hoy día pasa tristemente con predicadores falsos que están haciendo pecado a escondidas o transando personas o en las cosas de Dios por mercadería, por ganancia personal, como dice el apóstol Pedro. Dios les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? Porque eran hacedores de maldad y porque no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué se necesita para ser conocido por Dios, para ser una de las personas salvas? Bueno, venir a la salvación que Dios nos ofrece y que eso se muestra con frutos en nuestra vida, un fruto de hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y ser una persona que vive en la verdad y que no es un hacedor de maldad. Es interesante. Segunda Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Otra vez, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran hechos a la imagen de Jesús. Pero bueno, dice, conoce el Señor a los que son suyos. También el Señor conoce a los que no son suyos, pero está hablando de conocer íntimamente, que Dios sabe y se deleita y nos ama. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra vez, siempre hay un llamado a la obediencia, a la santidad, apartarte de la maldad. Pero bueno, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces el pasaje no dice a los que antes conoció, no dice a los que antes escogió, sino a los que antes conoció, sabiendo que Dios conoce todas las cosas y que Dios sabe quién va a ser su pueblo, así como con Natanael dice, desde antes que estabas en la higuera te vi. Y Dios conoce a su pueblo desde antes, Dios sabe quiénes van a ser suyos y Dios conoce quiénes van a tener una relación con Él porque responden en fe a su obra y porque hacen su voluntad. Entonces, primero ya vimos que referencias bíblicas en cuanto a conocer, que Dios conoce todas las cosas y que habla de un conocimiento íntimo
de su pueblo y de aquellos que van a ser salvos. Pero dice que Dios los predestinó a conformarse a la imagen de su Hijo. Y muchos dirán, mira, ahí está, pastor. Ahí está la predestinación. Dios los predestinó a salvación. No, no, no. Vamos a ver, el segundo problema con la interpretación calvinista es este. El pasaje jamás menciona, no habla de una predestinación a salvación. Revísalo, vuélvelo a leer. El pasaje no habla de una predestinación a salvación. Dice el pasaje, ¿a qué los predestinó? ¿A ser salvos? No. Romanos 8:29 dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿qué está diciendo este texto? Este texto está diciendo que esas personas que Dios conoció, que Dios sabía que por su gracia íbamos a ser salvos, que por su gracia, cuando el evangelio o la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, de que Dios nos ama, de que debemos arrepentirnos y debemos rendirnos a Él, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él se levantó entre los muertos, creer en su mensaje de salvación. Cuando hicimos eso, el Señor sabía quiénes éramos, Dios nos conoció y Dios desde antemano sabíamos que íbamos a responder en fe a su obra. Dice, y eso no es la gloria de nosotros, para nada. O sea, ¿quién que recibe un regalo es merecedor de la gloria de haber recibido el regalo? Ese es un argumento totalmente absurdo, ridículo. Si alguien le paga la beca a un jovencito para ir a la universidad, sería absurdo que este jovencito diga, mira lo que yo me gané. No, 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 tú no podías ir a la universidad, alguien te pagó y estás en deuda eterna con esa persona que te patrocinó. Sí, pero yo fui a la universidad. Pues sí, fuiste porque alguien te lo pagó y si no, no hubiera sido. Y así de sencillo. Cuando uno responde en fe al Señor, no es porque nosotros nos jactamos o porque compartamos un poquito de la gloria o un poquito de nuestra salvación. La salvación fue provista totalmente por Jesús, por su muerte en la cruz, cuando dijo consumado es. Y es a través de ese mensaje de salvación que nosotros respondemos en fe y la gloria es toda de Dios y la obra es toda suya. Entonces esas personas que Dios conoció que serían salvas, tenía Dios el propósito para nosotros, el destino de antemano, los predestinó que fueran conformadas a la imagen de Cristo. O sea, que nos parezcamos al carácter de santidad, de amor, de verdad que Cristo tenía y algún día ser transformados nuestros cuerpos en un cuerpo glorificado como el que Jesús tuvo después de su resurrección. Bueno, esto es lo que significa solamente. Y la pregunta es, ¿quiénes son estas personas? Y el calvinista diría, los elegidos por Dios en la eternidad pasada. No, no, no. En primer lugar, el pasaje no dice que Dios los eligió para salvación. Él dice que antes los conoció, porque Dios ya sabía quiénes eran los que serían salvos. En segundo lugar, el pasaje no dice que Dios los predestinó a salvación. Dice que Dios los predestinó a los que serían salvos a reflejar a Jesús. El destino de antemano de Dios para los que son salvos es que nos parezcamos a Cristo y nos falta mucho a muchos cristianos y eso nos lleva toda una vida, pero Dios es paciente con nosotros. No está hablando de una predestinación para salvación. Espero que les quede bien claro, hermanos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, Romanos dice, por lo tanto, estamos hablando de Romanos 8:29. Veamos cómo comenzó el capítulo o unos versos antes. Pablo dijo, por lo tanto, no hay ninguna condenación por nuestro pasado, gloria a Dios por eso, por nuestras fallas, porque estábamos separados de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que antes conoció, que predestinó que fueran hechos a la imagen de Jesús, que llamó para venir a la salvación, que los declaró justo cuando creyeron por la fe y que Dios desea que seamos glorificados algún día y que estemos con Él por la eternidad? ¿Quiénes son? Los que están en Cristo. Está hablando de los que han sido salvos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero qué interesante, los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Otra vez vemos que Dios pide de aquellos que responden en la fe que nuestra vida muestra o dé frutos de arrepentimiento. Eso decía, ¿verdad? Juan el Bautista y la predicación de la iglesia primitiva o de Jesús cuando comenzó su ministerio y con Juan el Bautista previamente dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que no viven una vida
guiada por la naturaleza pecaminosa, sino están buscando agradar a Dios, luchando porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto y estamos en oración y caminando la vida de la fe. Y si nos caemos, le pedimos perdón al Señor, seguimos adelante, pero sabemos que nuestro corazón es de Dios, que queremos agradarle, que estamos en Cristo, que estamos buscando no andar conforme a la carne. Y en el verso 28, un versículo antes dice, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, ¿cuál es el contexto de los que antes conoció? ¿De quién está hablando cuando dice los que antes conoció? Los destinó para reflejar a Jesús, para ser justificados, glorificados. ¿De quién está hablando? Está hablando de los que están en Cristo y los que aman a Dios. El pueblo de Dios. No está hablando aquí los que han sido elegidos. Está hablando de los que hemos sido salvos en Cristo Jesús. El tercer problema que veo con esta interpretación calvinista es que no es compatible la interpretación calvinista con el mensaje de toda la carta de Romanos. Hermanos, y si tú eres una persona que has creído en la doctrina calvinista, que sigues predicadores como John MacArthur y Washer y otros, tú estás quizá ya muy convencido porque has visto muchos memes, muchas predicaciones y dices, es que esa es la verdad, me lo han mostrado con la Biblia, pero el talón de Aquiles, el punto débil de la doctrina calvinista o reformada calvinista es que sus versículos en los cuales se basa no pasan la prueba de los contextos de toda la carta o del contexto inmediato, como el caso de Romanos 9, que no está hablando de cómo son salvas las personas, sino está hablando de por qué es que Israel no ha venido, todo Israel no ha venido a la salvación. Y no es nada compatible el capítulo 10 y 11 de Romanos con la posición calvinista de Romanos 9. Entonces, ese es el talón de Aquiles. Y por eso estoy convencido que la posición calvinista, aunque sea abrazada por grandes hombres de Dios, por grandes teólogos que escriben tomos de teología sistemática, comentarios bíblicos serios, gloria a Dios por la vida de hombres de Dios que aman a Dios, que en todo lo demás son sanos en la doctrina, pero la posición calvinista es una posición secundaria. Puedes creerla y ser mi hermano en Cristo, nos damos un abrazo, vamos a estar en el cielo y adoramos al mismo Señor y Rey, pero estoy convencido que es una posición equivocada, que no es la posición que creían los primeros cristianos, ni es la posición de la Biblia misma. Dios es soberano absolutamente. Soberano significa que Él hace lo que le place. ¿Merecemos la salvación? Por supuesto que no. ¿La salvación es obra de Dios? Claro que sí. Pero eso no significa que eres calvinista o que el calvinismo es correcto. Ok, Dios los conoció, los predestinó, ahora los llamó. Fíjate que Dios nos llama a todos a la salvación. Y a los que Dios conocía que iban a ser salvos, que tenía el propósito que reflejáramos a Jesús, Dios nos llamó cuando fuimos salvos. Entonces, decir que a los que llamó asegura que serán salvos hasta el final y que van a ser salvos y que van a ser glorificados porque son elegidos, no es consistente con los versos anteriores. No te vayas, acompáñame a ver algunos versos anteriores. Romanos 8:13. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, cristianos, y les dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, perecerán, morirán. Ups, ¿qué es eso? Con la posición calvinista no encaja, ¿no? Dice, no, es que no eran salvos. No, aquí le está hablando a salvos. Si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y es parte de la glorificación, el tener vida eterna, tener un cuerpo glorificado. Pero parte de la vida cristiana al responder con la fe en el Señor es la perseverancia. Y eso no significa que fallé y perdí la salvación y que la salvación es segura. Dios dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Es una promesa que Dios nos ha dado, pero a la vez la Biblia nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Nos dice que somos hechos participantes con Cristo con tal que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y hay esa tensión en la Biblia entre el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también existe la otra tensión de que una vida de alguien que ha sido salvo debe perseverar hasta el fin. Entonces dice que si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Mira Romanos 11, 21 al 22. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo de Israel que no quiso venir a Jesús, algunos de ellos, muchos de ellos, dice, a ti tampoco
te perdonará. Y está hablando a cristianos gentiles que se supone que ya estaban en Cristo, injertados en la salvación que vino a través del Mesías, que venía del pueblo de Israel. Dice, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bondadoso porque nos dio salvación, pero Dios es severo si tú no te vuelves a Él y si tú no cuidas con santidad la vida cristiana. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, para los que no creyeron o los que en el pueblo de Israel se apartaron del Señor, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pácatelas, un pasaje fuertísimo. ¿Dónde encaja aquí la convicción calvinista de que ya fuiste elegido en el pasado y Dios te va a glorificar porque Dios te eligió, pero no eligió al resto y el resto se va a ir al infierno porque no fueron elegidos y no hay nada que ellos puedan hacer? Dios te eligió no porque sabía que ibas a creer, sino porque le plació y al resto no quiso hacerlo. Eso no encaja con esta teología de la carta a los Romanos. Versos como estos no tendrían sentido si Pablo quiso decir que Dios eligió un grupo selecto, seleccionado para llamarlos, justificarlos y glorificarlos. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. En Romanos 1, 5 a 7, cuando Pablo habla de su llamado, dice que Dios lo llamó para la obediencia a la fe en todas las naciones, entre los cuales están también ustedes, le dice a los romanos, llamados a ser de Jesucristo. Dios nos llama a pertenecerle a Jesucristo, a estar bajo su salvación, a seguirle como Señor. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dios nos llama a ser santos, pero no todos son obedientes a Dios y viven una vida de santidad. Aunque Dios nos aparta para ser suyos, pero Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos intencionalmente. Entonces, aunque somos llamados, Dios nos llama o nos invita a ser santos, no significa que porque Dios nos llama automáticamente ya todos viven una vida de santidad. Tampoco significa que porque Dios llama a las personas a la salvación o a ser de Jesucristo, automáticamente van a ser de Jesucristo. Hay llamados que resisten el llamado. Vemos el caso de Mateo 23:37. Jesús se lamentó sobre Jerusalén, lloró entristecido y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjate, Dios quería juntarlos, Dios llamaba a Israel a través de los profetas, pero ellos apedreaban a los profetas, rechazaban el mensaje. Jesús y Dios querían juntarlos, atraerlos a Él, que fueran suyos, que fueran su pueblo bajo su protección, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? ¿Porque Dios es débil y Dios se le escaparon a Dios? No, porque Dios en su poder y en su soberanía determinó que la salvación fuera por la fe de todo aquel que cree. Eso es súper bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña sobre la salvación, que somos salvos por la fe. Y si crees que la fe te la da Dios, estás muy equivocado. El Espíritu Santo obra y Dios ciertamente nos ayuda y Dios nos llama, pero Dios nunca nos forza o nos regenera para que podamos creer. Si tienes duda de eso, ve uno de los videos que tengo en el canal de Tu Iglesia Vida y en el canal de Carlos Andrés Moore. Vas a poder encontrar el título, se llama si la fe es la fe un don de Dios. Búscalo y velo y vas a ver versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo, que muestran que la fe es la respuesta que Dios pide del ser humano y no es algo que Dios te da porque te eligió. Eso es algo clarísimo en la Escritura. La única razón por la que algunos lo creen diferente es porque se ponen los lentes de prejuicios preconcebidos por haber escuchado horas y horas de predicaciones calvinistas o haber leído libros calvinistas, pero ese no es el mensaje del Nuevo Testamento ni de los evangelios, te lo aseguro. Mira, hay un pasaje en Mateo 22 donde dice que el reino de Dios es como un rey que hace una boda para su hijo y invita a muchos invitados. Y era una parábola hablando de Israel que fue invitado a las bodas, pero pusieron excusas y no quisieron ir. Fueron invitados, fueron llamados, pero no quisieron ir. Y entonces le dijo, vayan por los caminos y busquen a toda la gente, inviten a todos los que quieran venir. Y vino uno ahí que no venía con ropas adecuadas y lo tiraron afuera y dice que ahí sería el lloro y el crujir de dientes porque no venía con ropa adecuada a la invitación del rey.
Entonces tengo otra explicación de ese en uno de mis videos que se llama Muchos son llamados, mas pocos los elegidos, en Mateo 22, y ese es un pasaje que el calvinismo utiliza mucho, pero de hecho tiene el contexto totalmente, el mensaje totalmente opuesto al calvinismo, esta parábola de los invitados a las bodas. Y en Romanos 10:21, unos versículos más adelante de nuestro pasaje, dice respecto de Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. ¿Por qué Dios extendía sus manos a un pueblo? Porque los quería llamar al arrepentimiento, pero ellos no querían venir. Entonces concluimos que ser llamado por Dios no es un sinónimo de que es irresistible el llamado. No, el llamado es resistible. Hechos 7:51 dice de que ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, les dijo Esteban. Y Jesús dice: te quise juntar y no quisiste. El llamado de Dios es resistible, a diferencia de tantos predicadores calvinistas que a algunos les encanta escuchar afuera y que están enseñando que el llamado es irresistible, la elección es incondicional. Esto no es bíblico, son los puntos del tulipán, del tulip, pero no es Biblia, aunque sí se basa en pasajes de la Biblia que no son comprendidos correctamente. Entonces, llamarlos no significa que Dios determina su decisión y que estaban destinados a ser salvos. Entonces los conoció, porque Dios sabía quién iba a ser salvo, los predestinó a los que iban a ser salvos, a que fueran conformados a la imagen de Cristo, los llamó a través de la predicación del Evangelio y de la obra de su Espíritu Santo, y los que respondieron en fe a la obra de Dios ante la salvación que es 100% de Dios, entonces ahí sí Dios los justificó, los declaró justos. Vamos a ver un poquito. ¿A quiénes justificó Dios? A los que ponen su fe en Él. ¿Qué dice Romanos 1:16? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, porque el Evangelio es poder de Dios, dice Pablo, para salvación a todo aquel que cree. No dice porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a los elegidos. No, no, hermanos. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Es a través de la fe que somos salvos, no es por obras. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la elección de Dios. No, justificados pues por la regeneración del Espíritu Santo. No, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. En Romanos 10:13 dice que todo el que clamare al nombre del Señor por la fe será salvo. Entonces, ¿quiénes son aquellos que Dios llamó y justificó? Quiero que te preguntes, si este pasaje de Romanos 8, 29 y 30, como dice el calvinismo, es la cadena de oro de cómo Dios llama a alguien que fue elegido desde antes de la fundación del mundo, no tiene ningún sentido, porque la justificación, el ser declarado justos por Dios, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estamos separados de Dios, en Romanos y en todas las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento es muy claro cómo sucede esa justificación. La justificación, el ser justificados o perdonados o declarados justos por Dios, es condicional. O sea, hay una condición. ¿Cuál es la condición? La fe. Justificados pues por la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de un ser humano que responde a la obra de Dios y le dice: sí, Señor, gracias por tu llamado, creo en ti. Y uno deposita la fe en Dios ante su obra. Esa es la salvación. La fe, el creer, el confiar. Jesús constantemente decía: venid a mí, pero vosotros no queréis venir a mí. Clamar, el que clamare al nombre del Señor será salvo. Todo el que confiese que Jesús es el Cristo, es confesar, clamar, son evidencias de fe en toda la carta a los romanos. No es una acción unilateral la justificación en la que la voluntad del ser humano es inexistente y Dios dice: te cambio el corazón, te escogí, te hago ver para que creas. No. Dios te dice: sí, te hago ver para que creas, pero espero tu respuesta, que creas y que confíes y que entregues tu vida y que me sigas. Es tu decisión. Yo ya hice la obra por ti. Y cuando el ser humano responde, la salvación es toda de Dios. Pero así, hermanos, es como funciona la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que sea regenerado primero y elegido por Dios. No. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. En Romanos 2:4
Pablo está hablando del judío que conoce la ley pero no obedece a Dios, que conoce los mandamientos de amar a Dios, amar al prójimo, de vivir una vida justa y que él mismo no la guarda. Pero dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. O sea, Dios ha sido paciente contigo, ha tolerado tus faltas. Dice, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿A qué nos guía la bondad de Dios? A arrepentirnos, a confiar en Él. Y dice Romanos 2:5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A ver, ¿por causa de qué iban a ser rechazados por Dios? Por un corazón no arrepentido, por terquedad, porque estaba acumulando ira al rechazar la obra de Dios. Esa es la persona que no es justificada, que no es declarado justa. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Y aquí no está hablando de raíces hebreas, de guardar el sábado y de circuncidarte, porque claramente el Nuevo Testamento dice que eso no es necesario, sino está hablando de los aspectos de la ley donde amamos a Dios con todo nuestro corazón, donde mostramos que tenemos una vida justa. Y siempre que Pablo habla de la ley, habla de estos aspectos, habla de la justicia, de la santidad, del amor a Dios, del amor al prójimo. Pero dice que los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Quiénes van a ser justos ante Dios o declarados justos ante Dios? Los que muestran en su vida la evidencia que aman a Dios y que le obedecen, consistente con todos los pasajes que vimos anteriormente, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo no estoy diciendo una salvación basada en las obras, es una salvación basada en la fe, pero que la fe obra y se manifiestan, como dice el libro de Santiago, en base a la obra que Dios hace en nuestra vida cuando confiamos en Él y decidimos caminar de su mano. En Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿es para quiénes? ¿Para los elegidos? No, para todos los que creen, porque no hay distinción. Y así puedes ver toda la carta de Romanos cuando habla de ser justificados delante de Dios y el requisito, la justificación es condicional, es la fe. Y por último, lo que menciona el verso 30 es que a los que conoció, porque Dios sabía quiénes iban a ser salvos, los predestinó a ser conformados a la imagen de Jesús, los llamó con la predicación del evangelio, cuando pusieron su fe en Jesús, los declaró justos, y Dios espera que van a perseverar por la obra de su Espíritu y que van a alcanzar esa glorificación de aquellos que son hijos de Dios, que se manifieste quiénes son los hijos de Dios. Pero la glorificación no ha sucedido, pero aún así, en Romanos 8:17 la glorificación es condicional. Hay una condición para vivir en esa gloria de Dios si estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, si padecemos con Cristo, si mostramos en nuestra vida que nuestro corazón le pertenece totalmente a Jesucristo y estamos dispuestos a que se burlen de ti, a que te rechacen o a padecer persecución, eso es una garantía de que somos hijos de Dios y que algún día estaremos con Él en su gloria, donde no va a haber llanto, tristeza ni dolor. Romanos 2:6-7 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, glorificación, honor, inmortalidad y vida eterna. ¿Te fijas que todos los puntos que Romanos 8:29-30 menciona requieren, no es porque Dios hizo una elección en la eternidad pasada, sino porque Dios demanda respuesta de obediencia de nosotros y que nuestra fe muestre frutos de que hemos decidido creer en la obra que Él ha hecho por su gracia para salvarnos? En Romanos 2:10-11 dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Bueno, estoy terminando, hermanos. La glorificación, quiero terminar con este pasaje y desglosando los 5 puntos. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿a quiénes conoció Dios? A los que son suyos. ¿Quiénes son suyos? Los que vienen a la fe y son salvos a través de la obra de Jesucristo, no los que fueron elegidos en el pasado. Este pasaje nunca habla de elección. Este pasaje no dice a los que antes escogió, sino a los que antes conoció. En una manera íntima, qué maravilloso saber que Dios ya nos conocía. ¿Cómo los conoció desde antes? Porque Dios conoce todas las cosas.
Eso es algo clarísimo en la Escritura. Dios ya nos conocía desde antes de nacer. ¿A qué los predestinó? ¿A ser salvos? No. Los predestinó a ser conformados a la imagen de Cristo. Dios tiene el destino de antemano para nosotros que nos parezcamos a Cristo. El pasaje no habla de una predestinación para salvación, sino un propósito de que los que sean salvos sean conformados a la imagen de Cristo. La interpretación calvinista, hermanos, en conclusión, no es consistente con las condiciones del llamado, justificación, cómo los hombres son declarados justos a través de la fe, y la glorificación y los requisitos para la glorificación que el Nuevo Testamento y la Carta de Romanos nos dice. Por eso, la interpretación calvinista no es consistente ni compatible, no puede ser correcta. Tampoco es consistente con el mensaje de toda la carta a los romanos, que nos dice que si no permanecemos también seremos cortados. Terrible. Romanos 8, 29 al 30 tiene mucho más consistencia en la interpretación que no es calvinista. Y aunque duela, porque muchas veces nuestros hermanos calvinistas creen que son súper bíblicos, basados en exégesis, en el desglosamiento del texto griego, pero en realidad no lo es. Eso es un espejismo, es una interpretación con sus prejuicios que no encaja con los contextos bíblicos con exactitud. Voy a terminar resumiendo lo que dice Romanos 8, 29 al 30. Dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó a ser conformados a la imagen de Jesús, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Dios ya conocía a aquellos que serían salvos, los que antes conoció. Dios tenía destinado para ellos que sean formados a la imagen de su Hijo. Dios los predestinó, los destinó desde antes a que se parecieran a Jesús. A estos Dios los llamó. Dios los llamó por la predicación del Evangelio. Y dice la Biblia, ¿cómo creerán si no fueren enviados? Y cuán preciosos son los pies que anuncian las buenas noticias, y que todo el que creyera el nombre del Señor será salvo. Bueno, Dios los llamó. Cuando ellos pusieron su fe en Jesús, o cuando pusimos nuestra fe en Jesús, Dios los justificó por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y el último punto, el quinto punto, es que Dios los glorificó. Está Pablo viendo como que Dios ve desde que una vez que ya estemos con el Señor, fueron glorificados porque fueron declarados justos. Y fueron declarados justos porque Dios los invitó a venir a Él y vinieron. Y eso sucedió porque Dios ya tenía para que aquellos que serían salvos reflejaran a Jesús, y Dios ya los conocía. Dios ve el futuro y sabe que los que están en Cristo y le aman serán glorificados y estarán con Él por la eternidad a pesar de las dificultades de esta vida. Dios ya conocía quiénes serían salvos, Dios tiene destinados para ellos la vida y carácter de Cristo, Dios los llamó invitándoles a venir, Dios los justificó por la fe y Dios ya los ve como glorificados. Queridos hermanos, esta interpretación es perfectamente consistente con todo el mensaje de Romanos, y la interpretación calvinista es totalmente inconsistente e incompatible. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición. Si fue de bendición, si te aclaró dudas o preguntas, te animo por favor a que lo compartas con alguien que lo necesita, y que te suscribas a mi canal o a nuestro canal como iglesia si no lo has hecho aún. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo fuerte. Que Dios les bendiga, querida familia en Cristo. Y son temas pesados. Esto es un steak. Esto no es comer algo ligerito, pero vale la pena. Si necesitas volver a ver el video varias veces, hazlo. No te preocupes si se te hace pesado. Son temas doctrinales pesados. Espero que sean de ayuda y bendición y de crecimiento en la fe. Dios les bendiga grandemente.